Amigos, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro pan cotidiano. Nuevas de fidelidad son de parte de nuestro Dios. Y todo el tiempo Dios es bueno. Padre eterno, gracias por el privilegio maravilloso de estar nuevamente, Señor, a tus pies, escuchando tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque todo el tiempo tú eres bueno. Bendito sea tu nombre. Y ahora, Señor, permite que el mensaje de hoy sea de gran inspiración para nuestra vida, de tal manera que cada día seamos más semejantes a Jesús. Quédate en nuestros corazones en el nombre poderoso de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén, amén y amén. Hoy te presento, todos tienen el deber de testificar. Y la palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mi corazón, dice la sierva de Dios, sintió regocijo de ver entre los conversos a tantos jóvenes de ambos sexos, con corazones suavizados y subyugados por el amor de Jesús, que reconocían la buena obra llevada a cabo por Dios en su corazón. Fue realmente una preciosa ocasión, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. No permita Dios que estas almas pierdan alguna vez el calor de su primer amor, que por el orgullo y el amor al mundo, una frialdad desconocida llegue a tomar posesión de su mente y su corazón. Es esencial que los que acaban de aceptar la fe tengan un sentido de su obligación hacia Dios, quien los ha llamado a conocer la verdad y ha llenado su corazón con su sagrada paz para que puedan ejercer una influencia santificadora sobre todos aquellos con quienes se relacionen. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Isaías 43:10. A cada cual, Dios le ha confiado una tarea: dar a conocer su salvación al mundo. En la religión verdadera no hay egoísmo ni exclusividad. El Evangelio de Cristo es expansivo y agresivo. Se lo describe como la sal de la tierra, como la levadura transformadora, como la luz que alumbra en lugar oscuro. Es imposible que alguien retenga el amor y el favor de Dios y disfrute de comunión con Él y no sienta responsabilidad por las almas por las cuales Cristo murió, quienes se encuentran en el error y las tinieblas y perecen en sus pecados. Si los que profesan ser seguidores de Cristo no resplandecen como luminarias en el mundo, el poder vital los abandonará y se volverán fríos y sin la semejanza de Cristo. El embrujo de la indiferencia se apoderará de ellos, junto con una mortal pereza espiritual que los convertirá en cadáveres en lugar de representantes vivientes de Jesús. Todos debemos levantar la cruz y asumir con modestia, humildad y sencillez intelectual los deberes que Dios nos asigna para realizar esfuerzos personales en favor de los que nos rodean y necesitan auxilio y luz. Todos los que acepten estos deberes gozarán de una experiencia rica y variada. Su propio corazón irradiará fervor y serán fortalecidos y estimulados para hacer esfuerzos renovados y perseverantes con el fin de obrar su propia salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ellos tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. De Revión Herald, 21 de julio de 1891. Pero recibiréis poder, y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Padre Santo, gracias. Muchísimas gracias por ser llamados tus embajadores. Pero Padre, necesitamos del poder de tu Espíritu Santo. A menos que se nos dé, no podemos hacer absolutamente nada, Señor. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo tome posesión de nuestra mente, bautice nuestras mentes, santifique nuestro cuerpo, nuestra vida y nuestro corazón. Enséñanos a ser
tus testigos de verdad. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Queridos amigos y hermanos, deseamos que la paz del cielo llene tu corazón y decimos a todos ustedes: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.